Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes y también es un placer y un honor tener la oportunidad de presentar a Beatriz González Valcárcel. Confieso que además de un placer y un honor también es una responsabilidad. Al lado de Beatriz uno se siente siempre muy pequeño. Beatriz es una académica excelente y muchas más cosas, y entre ellas es un espejo en el que nosotros nos miramos. Mi presentación va a ser muy breve y por tanto no va a hacer justicia a sus méritos, que glosarlos mínimamente llevaré varios. Beatriz González López Valcárcel es doctora en Economía y catedrática de métodos cuantitativos para la economía y la empresa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad que es su hogar desde hace muchos años, aunque como comprobarán quienes la escuchen por primera vez, y lo saben ya quienes la han escuchado, su acento delata de origen gallego. Es una muy reputada experta en el sentido más estricto y noble del término de economía de la salud, gestión y política sanitaria. Fue presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, fue presidenta también de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y de la Sección de Economía de la Asociación Europea de Salud Pública. Desde enero del año 2020 es además miembro de la Real Academia de Ciencias de Galicia. Más allá de sus incontables méritos académicos e investigadores, con centenares de publicaciones de ámbito nacional, internacional, monografías, participaciones en concursos competitivos, etc., yo quiero destacar aquí una faceta muy relevante del quehacer profesional de Beatriz, que es su total disponibilidad y su permanente implicación en el apoyo a los foros de toma de decisiones en el ámbito de las políticas de salud en todos los niveles. Beatriz es miembro del Comité Asesor del Ministerio de Sanidad y desde hace poco más de un año es miembro también del Consejo Asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de IREF. Y en lo que atañe a su relación con procesos de diseño de políticas y toma de decisiones relativos a la pandemia, Beatriz ha formado y forma parte del Comité Científico para la COVID-19 de los Gobiernos de Canarias y de Asturias, del Grupo de Trabajo Multidisciplinar para la COVID del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Grupo COVID-19 de la Organización Médica Mundial. Y va a hablarnos esta mañana de una dimensión de la COVID-19 de particular relevancia para ser abordada en estos muros, en esta casa, en la economía de empresa, como es el impacto económico de la pandemia, además de los efectos sobre las desigualdades en salud. Así que le cedo ya la palabra a nuestra última conferenciante, convencido de que una vez más, escuchándola voy a aprender mucho y espero que también lo somos ustedes. Muchas gracias y vea cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Uf, así impresiona tener que hablar. Yo le agradezco mucho a José Miguel el que me ha dado la oportunidad de estar aquí. Me parece un foro impresionante. Esta mañana he aprendido muchísimo. Intentaba estar ayer, pero a última hora se me torcieron las cosas y no pude. Pero realmente da que pensar, ¿no? Un grupo como la red de ustedes, pues tan cohesionada, tan multifoco, pero digamos con un propósito compartido, ¿no? Y la verdad que se aprende mucho. También quiero agradecer a Fernando y a José María Bellán, que está aquí, los dos catedráticos de Economía de la Salud pues, de la Universidad de Murcia, su apoyo y su presencia hoy, ¿no? Yo les voy a hablar del título que nos han puesto, que es el impacto económico de la COVID y la desigualdad en la salud. ¿Vale? Entonces voy a empezar por una, digamos, introducción sobre cómo de conectadas están las curvas del crecimiento económico de las regiones y países y de la incidencia de la COVID. En el New York Times, al principio de la pandemia, en aquel lejano, remoto mes de marzo de 2020, venía este artículo que decía, ¿cómo de malo es el desempleo? Dice, literalmente se sale de la curva. Y entonces el New York Times ponía esto, seguía escribiendo el artículo y la tasa semanal de desempleo es esta que ven aquí, cuando la evolución en los... ¿Veis el cursor? No, no. Bueno, eso no se ve, pero no importa, porque puedo usar el puntero, pero entonces necesitaría, no puedo. No tengo, da igual. Bueno, ¿veis? La gráfica de arriba es la tasa semanal de desempleo en Estados Unidos y de repente cae hasta ahí, hasta aquí, ¿vale? Con ocasión de la pandemia, ¿no? La pandemia que fue un shock
que nunca había ocurrido algo semejante en tan poco tiempo, económicamente hablando, en los países occidentales. Los mercados de capitales han descontado en 3 meses el equivalente a 3 años en valor de las acciones. El consumo, el pago con tarjetas de crédito en el país presenta unas gráficas donde de repente hay un desplome instantáneo. Esto es algo nuevo en nuestra historia económica, ¿no? A estas alturas, pues ya sabemos que la COVID ha tenido diferentes oleadas que aquí se representan para el caso de España y se representan en términos de incidencia, ¿vale? Incidencia en tasas en 14 días. Incidencia que no refleja el coste en salud de la pandemia, obviamente, porque la incidencia pequeñita de la primera oleada en marzo de 2020 lo que reflejaba era que no había test PCR disponibles, no se podían hacer y por tanto solo se hacía a los pacientes con síntomas muy notorios. De modo que, y en cambio con la Omicron estamos comprando 1,8 millones de test semanales en España, y los estamos haciendo y algunos acaban reflejando en la curva, ¿no?, de la epidemia. Lo cierto es que visto desde ahora, la verdad que estos 2 años y pico han sido larguísimos. O sea, yo creo que hemos cambiado todos, ha cambiado el sistema sanitario y ha cambiado Europa. Posiblemente el cambio en Europa no sea visible en el corto plazo, pero ya verán como dentro de unos años nos daremos cuenta de la importancia que ha tenido la COVID para una Unión Europea de la Salud, que es un concepto que no había existido hasta ese momento. Puede parecer, digamos, no importante, pero el hecho de que haya habido compras y acuerdos de riesgo compartido con la industria para hacerse con vacunas a nivel centralizado europeo es un avance impresionante. El que Europa haya hecho deuda mancomunada para financiar los presupuestos hasta 2027 y, por tanto, la financiación de fondos adicionales COVID es un avance impresionante. Entonces, vamos a salir distintos de esta crisis. Y también el sistema sanitario español va a salir de esta crisis de otra manera. Tenemos una pandemia que pudo haber matado a 15 millones de personas en el planeta. Las estadísticas oficiales dicen 6, pero a la OMS dicen 15 porque obviamente no se registran muchos de los fallecimientos, digamos, atribuibles a la COVID. En España, según la estimación que hace el Instituto de Salud Carlos III, con una metodología estandarizada para Europa por la ECDC, que se llama MOMU, que seguramente conocerán, ¿no? Pues ahora mismo tendríamos casi 100.000 fallecimientos como exceso de mortalidad respecto a las tendencias esperadas dadas los datos de las series anteriores. Y de estos 100.000 personas que han muerto, digamos, estadísticamente por encima de lo que se esperaría, muchos de ellos pueden ser atribuibles directa o indirectamente a la COVID, otros no, por ejemplo, a olas de calor que aparecen en este gráfico reflejadas, pues lo que vemos es que la mayor parte de los fallecimientos se produjeron en el primer año, en 2020 68.000, en 2021 22.000 y lo que llevamos que es 5/12 de año, hasta el 31 de mayo 7.000 en 2021. Termino este primer apartado diciendo, mira, nunca las políticas sanitarias habían sido tan económicas y nunca las políticas económicas habían sido tan sanitarias como durante la COVID. Vamos a hacer una breve síntesis de lo que sería un retrato robot de 4 grandes problemas que tenía el sistema sanitario en el momento en que nos apareció la pandemia. Es un poco simplificado, pero yo creo que es importante para lo que viene luego de analizar los datos de gasto y de coste de la COVID. Teníamos 4 grandes retos en el sistema de salud español. El primero, reorganizar la arquitectura institucional y, digamos, los datos compartidos, un sistema de información para la salud. La descentralización sanitaria que se generalizó en 2002
es muy buena en el sentido de que permite acercar las decisiones a los ciudadanos, que permite priorizar la salud u otros objetivos sociales, etcétera, pero tiene el gran inconveniente de que sin unos datos que cimenten la comparación, pues cada comunidad autónoma se bunkeriza y se protege de la comparación con las demás y, por tanto, lo que podrían ser grandes experiencias de gestión sanitaria que se dan, pues resulta que acaban siendo inútiles por no compartidas, por no evaluadas, por no comparadas con los demás. Entonces, había un reto de, digamos, de gobernanza, de arquitectura institucional. Había un reto obvio, que todo el mundo habla de en la prensa, de la atención primaria. Había un reto de flexibilizar las herramientas de gestión porque, digamos, la privatización en la sanidad, esta sí que es una oleada que viene ya desde hace años y que se está imponiendo. Y la única arma para combatir esta, digamos, esta transmutación del Sistema Nacional de Salud en un transgénico de sí mismo, podría hablar más de esto, pero no me interesa perder demasiado tiempo, pero bueno, la idea es, la solución para esto debería ir por la vía de flexibilizar las herramientas de gestión en los centros públicos, no hay otra. Y el cuarto reto que sería, bueno, que la salud apareciera en la agenda política y se recuperaron recursos que se perdieron con la crisis de 2008, con los recortes de la crisis de 2008 y por tanto teníamos un sistema sanitario pues, realmente con bastantes deficiencias, ¿no? Vamos a repasar muy brevemente qué pasó con la COVID con estos 4 retos. Con el primero, un avance impresionante. O sea, el inventar un poco la cogobernanza, el que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de repente se reuniera cada muy poco tiempo y los consejeros pues se hicieran coleguillas porque resulta que discutían, hablaban entre ellos. Esto ha sido un avance en un país, no sé si son conscientes, en el que históricamente cuando gobernaba el PP, los consejeros del PSOE no iban a las reuniones del Consejo Interterritorial y cuando gobernaba el PSOE al contrario. Entonces, en aquel ambiente en el que la sanidad era un arma arrojadiza política, de repente llevamos 2 años de coleguillas por Zoom en las reuniones de conferencias de presidentes y en el Consejo Interterritorial. Y parte del avance tiene que ver con el tener datos compartidos y estándares y protocolos de datos comunes. Esto es un avance importantísimo para el Sistema Nacional de Salud que esperemos que con los fondos del Next Generation, con el Data Lake sanitario, con todo esto, pues acabe de consolidarse. Luego tenemos lo de la atención primaria. Mira, la atención primaria llevamos años diciendo que es tan importante y que debe ser financiada, pero luego al final, si me quieres dinero con el presupuesto y nadie le dice con el presupuesto a la atención primaria que la quiera. De alguna manera, durante la COVID, la atención primaria fue como el muro en Juego de Tronos, que defendía frente al monstruo de la pandemia, defendía pues, a Invernalia, ¿no? Pero lo cierto es que el reconocimiento público no se correspondió con este papel que tuvo la atención primaria. En la prensa aparecían los hospitales, las UCIs y el papel de la atención primaria saturada de trabajo no fue relevante. Desde hace tiempo venía dándose un fenómeno que Juan Simo le llama la boca de la serpiente que se va abriendo, que es que el gasto sanitario en atención primaria, en el gráfico está abajo y los números en rojo, pues tiene un comportamiento mucho más limitado que el gasto sanitario en hospitales. Están los números en azul. De modo que si miramos atrás al año que se generalizaron las transferencias sanitarias, hospitales representaban el 52% del gasto público sanitario y en 2020 representa el 62%. Ganó 10 puntos porcentuales en ese periodo y la atención primaria estancada. El gasto sanitario es muy cíclico, es decir, cuando la economía va mal, el gasto sanitario se retrae, cuando la economía va bien, aumenta. Durante la crisis, empezó en 2009, a 2013, el gasto sanitario público se redujo mucho, pero mucho más el de atención primaria, un 4,4% anual de media, mientras que en los hospitales se redujo solo un 1,3%. Ahora, a partir de 2014, que empezó a crecer el gasto sanitario,
cada año un poquito más que el anterior, pues resulta que el aumento del gasto en hospitales es mucho mayor también que en primaria. 3,5 de media interanual frente a 2,9. La verdad es que la atención primaria, así como el primer reto, yo soy optimista, sí que creo que hemos mejorado un poco gobernanza y el sistema de información común. En la atención primaria estoy sumamente pesimista. El último dato, que es un síntoma de este padecimiento, se dio hace muy poquito cuando quedan 200 plazas vacantes de MIR, de medicina de familia, sin cubrir. Esto es una pésima señal. Y que el 34% de las plazas de familia, de MIR de familia, el 34% se hubieran cubierto el último día. Es el último día. ¿Vale? Eso es una señal pésima. Entonces, bueno, el tercer reto es lo que os decía de flexibilizar las herramientas de gestión de los centros públicos para impedir el tsunami de la sanidad privada que todos somos conscientes de que nos viene encima. Para que os hagáis una idea, el fenómeno del aseguramiento privado voluntario en España es un fenómeno que viene aumentando ya desde hace tiempo, pero fijaros qué pasó en 2020, el año de la pandemia, el primer año de la pandemia. El total de primas de seguros de todos los ramos, hogar, incendios, coche, tal, se cayó un 10%, casi un 11%. Claro, asociado a la caída del poder adquisitivo de las familias, etcétera, los ERTEs, tal. Los seguros de salud aumentaron su recaudación de primas casi un 5% ese año 2020. Esto es un récord histórico, es un récord histórico de la última década. O sea, lo que tenemos que es, el Sistema Nacional de Salud, tal como lo concebimos, tiene, digamos, un genoma que consiste en financiación pública, sobre todo con base a impuestos, con base a presupuestos generales del Estado, financiación pública y prestaciones con criterios de necesidad, independientes de renta y de otras condiciones personales. Ese es el genoma. En la medida en que la financiación privada se va colando por la vía de los seguros voluntarios de salud, el sistema sanitario se está convirtiendo en una especie de transgénico de sí mismo. Y es algo que nos preocupa, sobre lo que venimos llamando mucho la atención últimamente, ¿no? Entonces, la COVID facilitó la flexibilidad de gestión a corto plazo, el liderazgo clínico, el aprendizaje continuo. Eso es muy positivo y tenemos análisis hechos de ese primer año de COVID en los hospitales, pero lo cierto es que como efecto secundario, ese primer semestre de COVID lo que trajo fue una bolsa de pacientes invisibles fuera del radar del sistema sanitario, porque los pacientes no COVID dejaron de aparecer en el radar del sistema sanitario. Y estos pacientes no COVID que seguían existiendo, seguía habiendo cánceres, seguía habiendo ictus, seguía habiendo problemas de otro tipo, no COVID, pues estos ni siquiera llegaban a las listas de espera del Sistema Nacional de Salud. Los datos del sistema de listas de espera son impresionantes, porque te dicen que en el año 2020 cayó el número de pacientes esperando, de 2,5 millones a 2 millones, cayó en 500.000 personas. Dices, uy, qué bien, no, qué mal, porque las salidas del sistema por resolverse por intervenirles o resolver su problema médico también cayeron en esta medida. O sea, lo que están reflejando estos datos es esa bolsa de pacientes invisibles al sistema público que al final acaban buscando una vía pues, por la prestación privada, ¿no? El cuarto reto, si recordáis, y último, era poner la salud en la agenda política, porque la verdad es que la salud no estaba en la agenda política. En una ocasión yo había hecho un análisis estadístico de todos los discursos de todos los presidentes de gobierno en su investidura, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, ¿vale? Están los discursos en internet, había contado las palabras con el contador y había mirado cuántas veces decían palabras determinadas que tenían que ver con situación laboral, con paro, con economía y con salud y con sanidad. Bueno, la palabra salud y la palabra sanidad las habían mencionado un puñado de veces en total en todas esas miles y miles de palabras que habían pronunciado los presidentes en su investidura. Y sin embargo, con la COVID la salud entró en la agenda política. Pasó a ser una prioridad no solo de los ciudadanos, también de
de los gobernantes y se pronuncia y se pronuncia y se pronuncia. Y lo cierto es que los recursos asignados a la sanidad aumentaron muchísimo. En 2020 el gasto sanitario público aumentó un 12%. Y esto es el doble que el año anterior, el doble que el año 2019. Y es 4 veces el de 2017. O sea, sí que hubo un esfuerzo presupuestario impresionante para, digamos, el sector sanitario público, particularmente en inversión, capítulo 6, y también en insumos, ¿no? Los kits de diagnóstico, los medicamentos, etcétera. Bueno, vamos al título de la presentación, en realidad, porque todo aquello que os dije hasta ahora era un poco prolegómeno. Decíamos, la presentación es el coste de la COVID, ¿vale? El coste de la COVID y las desigualdades que están asociadas a la COVID. Bueno, el coste de una enfermedad, digamos que hay una metodología para calcularlo, el coste global macroeconómico de una enfermedad. Y os voy a poner como ejemplo 3 enfermedades muy prevalentes en España en las que los mismos autores calcularon el coste de esas enfermedades. Fijaros que los conceptos del coste serían, en una parte, el coste sanitario directo, en medicamentos, en consultas, en intervenciones quirúrgicas. Otra parte es el coste indirecto, por ejemplo, de pérdida de productividad laboral, por estar enfermo o por morirte prematuramente. Y hay un coste invisible, que es el coste de los cuidados informales, que se asume por las familias, pero no aparece en ninguna contabilidad, no lo afrontan los hospitales, etc. Pues para un poco tener una referencia, las enfermedades cerebrovasculares en España cuestan más o menos 7.000 millones de euros al año, y de esto, pues los cuidados informales serían el 17% y el gasto de pérdida de productividad el 25%, el resto gasto sanitario directo, ¿vale? El cáncer cuesta 9.000 millones al año, bastante más, ¿no? Y más o menos los porcentajes son similares, un poquito mayor, 1/3 del total pérdida de productividad. El cáncer se produce en edades más tempranas que los ictus y que las enfermedades cardiopatías isquémicas, y entonces pillan a las personas en edad laboral y se pierde más de productividad laboral. Bueno, pues fijaros qué pasa con las demencias, con el Alzheimer, con las demencias seniles. Lo primero es que resulta que cuestan más que el doble que las cerebrovasculares. 14.000 millones frente a 7.000, ¿vale? El doble. Pero sobre todo, la gran parte del coste es en cuidados informales de las familias, 2 de cada 3 euros. Y esto no aparece en ningún sitio, nadie lo considera, pero socialmente es un coste muy importante, sobre todo para las mujeres. Bueno, lo que hicimos con Laura Caviedes, que es una compañera en el grupo de investigación, fue aplicar esa metodología al coste de la COVID e intentar, para el año 2020, lo hicimos en febrero de 2021, a ver, para intentar medir cuánto podría costar la COVID en España en 2020 y con, digamos, los mismos apartados. Bueno, pues lo que en aquel momento evaluamos, que seguramente si lo hiciéramos ahora, pues el resultado sería más preciso porque tenemos datos mejores, pero bueno. Entonces contamos el coste sanitario directo, pues en prevención, los kits de todo el sistema de test, rastreo y aislamiento, costes de tratamiento, de hospitalización, el coste de oportunidad de la lista de espera esta que decíamos, de los pacientes perdidos por no estar en entrada. Luego los costes indirectos, los costes pues, de las arcas de Noé para aislar a las personas que podían contagiar, los costes en cambiar los locales y adiestrar a las personas, a los trabajadores de las residencias, etcétera, ¿no? Y luego los costes indirectos. Entre los costes indirectos, uno que aparece en el caso de la COVID y que no aparecía en la diapositiva anterior, no estaba ni en cerebrovasculares, ni en Alzheimer, ni en cáncer, es el coste de la pérdida de PIB provocado por la COVID. Esto es lo que tiene la COVID comparado con todas las enfermedades de las que habíamos hablado antes. O sea, por causa de la COVID, resulta que hubo que tomar medidas para impedir contagios y esas medidas en España fueron extremas. El confinamiento domiciliario, nos tuvieron en casa desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio. Y luego hubo un estado de alarma con grandes restricciones de movilidad. Y los turistas dejaron de venir porque, claro, sus países también estaban cerrados. Bueno,
pues lo que evaluamos, Laura y yo, es que hasta el 95% del coste total en 2020 en España de la COVID es el coste económico de pérdida de PIB, ¿vale? Y el coste sanitario es una pequeñísima parte del coste total. Bueno, ¿y por qué cae el PIB? ¿Por qué cae el PIB, digamos, asociado a la pandemia? En realidad podríamos pensar en tres causas. Las primeras son exógenas al país. No tiene la culpa el gobierno de Pedro Sánchez ni nada. Dependen de la pandemia y de otros países con los que hay conectividad. Si los ingleses dejan de mandar turistas a Canarias, pues oye, Canarias pierde PIB, claro, pues ¿qué le vamos a hacer? Exógenas al país. Las segundas serían, le llamo inevitables. ¿Qué significa inevitables? Que el gobierno toma medidas restrictivas digamos, reducir la actividad económica como medida necesaria para evitar males mayores, que serían contagios masivos de COVID, y en aquel momento se pensaba pues, en saturación de UCIs, etc. Estoy poniéndome en primavera de 2020, ¿vale? Cuando nos encerraron en casa. Entonces, de alguna manera, es lo que yo llamo caídas del PIB inevitables, es decir, pues un trade-off para evitar males mayores. Y luego estarían las evitables, es decir, con una mejor gestión de la pandemia, con intervenciones óptimas, podrían haberse hecho. Claro, en la práctica, el conseguir diferenciar entre las 2 y la 3 es muy difícil, y de hecho hay una bronca de debate en todo el mundo sobre las dos grandes estrategias de lucha contra la COVID, la famosa estrategia de supresión y la estrategia de mitigación, que es la que seguimos en Europa. El Financial Times, en aquel momento, yo creo que esto lo sacaron como a final de 2020 o principios de 2021, saca este gráfico que viene a relacionar el crecimiento del PIB de los países, que en realidad fue caída, lo veis que está en negativo hasta el 25%, ahí son ordenadas, la evolución del PIB de los países en 2020, y en abscisas, en horizontal, están las muertes acumuladas por millón de habitantes, es decir, carga económica en vertical, carga de salud en horizontal. Y ellos dicen, bueno, está clara esta relación decreciente, es decir, aquellos países a los que le fue mejor con la COVID porque murió menos gente, porque tuvieron menos impacto en salud, los que están a la izquierda, pues también son países que económicamente sufrieron menos, que siguieron creciendo o su PIB cayó muy poquito. Pues esto que ocurre a nivel internacional, bueno, por lo menos ocurrió en 2020, ¿vale? Luego ya, esto que ocurrió a nivel internacional no ocurrió en España. Fijaros en España lo que ocurrió. Esta gráfica la hicimos Guillem López Casasnovas, que es un economista de la salud, y yo, y la hicimos para un trabajo que todavía no está publicado, pues esperemos que se publique, pero, y digamos, para que os hagáis una idea, lo que hicimos fue, en el eje de abscisas, lo que pusimos fue el porcentaje de salud que se perdió en la provincia, los puntos son las 52 provincias españolas, 50 más Ceuta y Melilla, porcentaje de salud que se perdió en la primera fase, en la fase de confinamiento en España. Y estoy hablando de la fase de confinamiento, es decir, del 14 de marzo al 21 de junio, ¿vale? Con datos de fallecimientos semanales que tiene el INE, ¿vale? Por provincias. Bueno, ¿y cómo calculamos esto? Igual es un poco rollo contarlo ahora, pero básicamente lo que hicimos fue, a ver, en 2019, ¿cuál era la salud que tenía cada provincia? ¿Y la salud qué es? Pues coger la estructura demográfica, cuántas personas había de cada edad, mirar en el INE la esperanza de vida a cada edad, ¿vale? Entonces, ponderar por calidad de vida relacionada con la salud a cada edad, que la sacamos de la Encuesta Nacional de Sanidad, y al final lo que te sale es esta medida que está muy asociada a, digamos, a la población ponderada por edad, pero bueno. Entonces, esto en abscisas, y en ordenadas lo que pusimos fue la evolución del PIB en la provincia en el año 2020 comparado con el 2019.
Fijaros que no pasa lo que a nivel internacional, pasa casi lo contrario. Las islas, Baleares y Canarias, tuvieron muy poca afectación en salud, tuvimos poquísima mortalidad. En Canarias habían muerto 50 personas al final del confinamiento, nada. Y en Baleares algo similar, ¿no? Y sin embargo, la caída del PIB fue impresionante. Y en cambio, las Castillas, fijaros las que están arriba a la derecha, ¿no? Soria, Segovia, Ciudad Real, Ávila, Salamanca, las Castillas, ¿no? Que tuvieron una afectación enorme en salud, pero no tanto en caída de PIB. ¿Y por qué? Pues lo veremos dentro de un momento, ¿vale? Bueno, os hablaba de la bronca esta entre las dos grandes estrategias, ¿vale? Europa siguió la llamada estrategia de Red Zone Strategy, es decir, una estrategia de mitigación. Abrimos y cerramos el grifo de las restricciones según cómo vaya la incidencia. Cuando la incidencia va subiendo, 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 venga, ahora mascarillas todo el mundo, va, aforos, cerrar los locales, las discotecas. Cuando la incidencia iba mejor se abría el grifo. Algunos países decidieron hacer la estrategia de la Green Zone Strategy, que significa pongamos restricciones a tope a todo el mundo hasta que haya 0 casos, no unos pocos, 0 casos. Y en este momento esa zona se declara zona verde después de 2 semanas sin casos y puede comunicarse con otras zonas verdes, pero no con ninguna zona roja, que es la que todavía está teniendo casos de COVID. La estrategia de zonas verdes la utilizaron en Australia, en Nueva Zelanda, en China, en Japón, en Islandia, en países que lo que tienen en común es que les es fácil cerrarse, porque son países islas, aunque sean como Australia muy grandes, o tienen, digamos, menos conectividad, ¿no? Lo curioso es que, digamos, hay una literatura de la salud pública y una literatura de la economía, ¿no? Con esto de la COVID, y se publicaron cientos y miles y miles y miles de artículos. Lo curioso desde mi punto de vista es que claramente la literatura de la salud pública, y esto se lance, opta por la estrategia de zonas verdes, porque, digamos, intenta demostrar, yo creo que no lo consigue hacer, pero intenta demostrar que les ha ido muchísimo mejor en mortalidad, pero que les ha ido también mucho mejor en economía, han perdido mucho menos PIB, y lo hace con estos grafiquitos que veis aquí. Bueno, todos estos artículos son, porque claro, los 2 años de COVID parecen 20, ¿no? Todos estos artículos son pues de 2021. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que China se enfrenta a la Omicron, pero no deja de seguir su estrategia de COVID-0 y vamos a ver qué va a pasar. Pero estamos en un momento muy interesante para estudiar. Bueno, os decía que el coste de la COVID en España había sido enorme y que la mayor parte había sido en términos de pérdida de PIB. Vamos ahora al coste público, o sea, el coste de la COVID afrontado por los presupuestos generales del Estado. Esto es el informe de la AIREF de los presupuestos iniciales de 2021, donde estiman el coste público de la COVID en 2020 y 2021. Un poco para hacernos, voy a pasar rápido esto, pero para poner en síntesis de aquí. Primero, la COVID le costó al erario público pues, casi 50.000 millones de euros en 2020, que es el 4,3% del PIB. De todo eso, el gasto sanitario es solo una pequeña parte, es en torno al 20% o un poquito menos. ¿Vale? Esa es la primera cosa. Segunda cosa, en 2020 el gasto público en sanidad, como veíamos antes, aumentó muchísimo, un 12%. La AIREF dice que posiblemente este gasto se acabe consolidando. No haya sido un gasto extraordinario de la COVID, sino que suponga un escalón de subida para el gasto sanitario en España que se va a mantener en 2022. En el estudio que os comentaba antes con Laura Vallejo, hacíamos un ejercicio de intento de evaluar el coste-efectividad de la estrategia de test, rastreo y aislamiento. Hay que mirarlo en el momento en el que lo hicimos, ¿vale? Con datos hasta noviembre de 2020 y lo publicamos en enero-febrero de 2021. Si lo hiciéramos ahora, el resultado sería muy diferente. En aquel momento
con los datos que teníamos y antes de llegar la Omicron, ¿vale? Y con los datos de rastreo, etcétera, evaluábamos que la estrategia era altamente coste efectiva, que ahorraba muchísimos recursos, que por cada euro que se gastaba en la estrategia de test, rastreo, aislamiento, en los rastreadores, pues por cada euro que se gastaba se recuperaban 7, muchísimo. ¿Vale? Bueno, vamos ya a las desigualdades, que es lo que os interesa más a vosotros y que, a ver, lo primero, en realidad todas las pandemias tienen un impacto sobre la desigualdad, todas, y también esta. Este es un mapa de Nueva York que publicaba el New York Times no puedo ver la fecha, pero 2020 seguro, sí, y que venía a decir, mira, con la pandemia lo que pasó fue que los ricos que tenían una segunda residencia en los Hamptons se fueron de Manhattan y los que no pudieron irse a Manhattan se quedaron allí. Básicamente esto es un mapa de movilidad de quién se había quedado y quién se había ido. Bueno, esto que dice el New York Times para Nueva York de 2020 es lo que ocurrió toda la vida con las pandemias, desde la peste negra en la Edad Media, donde los ricos se iban fuera a un pueblo y ahí, pues, Boccaccio escribió el Decamerón. Es un diálogo que se hace entre ricos que se habían escapado de la peste negra y que nos infectaron y no volvieron a entrar en la ciudad, pues hasta que estaba resuelto el tema, ¿no? O sea, todas las pandemias, digamos, tienen impacto en la desigualdad y no solo esta no va a ser una excepción, ¿no? Entonces, un poco nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de impacto hay? Pues diferenciamos entre consecuencias económicas y consecuencias sanitarias o sobre la salud, ¿no? Hay consecuencias de ambos tipos, que ahora miraremos un poquito. También hay consecuencias de largo plazo. No sabemos qué va a pasar con el aumento de brecha educativa que se produjo como consecuencia de ese curso donde los niños ricos tenían internet en su casa y unos padres motivados que los estimulaban y aprendieron más que nunca con la maestra, y los niños desahuciados, pobres, que no tuvieron ni conexión a internet ni nada. No sabemos el coste que va a suponer esto en futuras generaciones de españoles, pero obviamente va a haber un efecto, ¿no? Y luego también desigualdades geográficas dentro de los países y entre países. Volvemos no, este es el Nature Communication. El Nature saca este artículo hace muy poquito, súper interesante, donde para algunos países te pone las diferencias en mortalidad, en exceso de mortalidad entre regiones. Entonces, entre esos países está España, está Italia, el gradiente norte-sur, ¿vale? Y están otros. Hombre, España es uno de los países, aquí esto no lo podéis leer, y encima el cursor no se ve, pero España es este, ¿vale? El segundo, empezando por abajo, es hombres y mujeres, ¿vale? Entonces, la de arriba de España es Madrid, es decir, exceso de mortalidad importantísimo, la primera oleada, y estas de aquí son Baleares y Canarias. ¿Vale? Es que no tengo el... Vale, entonces esto es hombres y mujeres en España, y fijaros que la desigualdad entre comunidades autónomas en España es mayor que la que puede haber en otros países, ¿vale? Posiblemente como estos que aparecen aquí. Hombre, en España, si miramos la pérdida de esperanza de vida en 2020 por provincias, la diferencia es enorme. Fijaros, globalmente España retrocedió 10 años en esperanza de vida al nacer. Retroceder 10 años no quiere decir que haya disminuido la esperanza de vida en 10 años, claro, como os daréis cuenta. Quiere decir que con una esperanza de vida que va aumentando linealmente, en 2020 la esperanza de vida es la que había en 2010, 10 años atrás. Mientras que en la Unión Europea 27 solo fueron hasta 2015, retrocedieron 5 años. Nosotros perdimos en conjunto 1 año y medio de esperanza de vida al nacer, que es muchísimo, ¿vale? Pero ese año y medio resulta que, aquí tenéis un artículo que lo hace por provincias, pues ese año y medio está muy desigualmente distribuido entre provincias. Las provincias estas del interior, de Segovia,
En fin, tuvieron un descenso enorme de la esperanza de vida al nacer, tanto de hombres como de mujeres, mientras que incluso la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene un aumento de esperanza de vida según este estudio, ¿vale? Decimos, las desigualdades se producen en todos los ámbitos y las desigualdades territoriales con la COVID también se ven en los hospitales. Este es un estudio que publicaron en 2021 un grupo de españoles muy interesante, que lo que hacen es tomar 10.000 pacientes hospitalizados por COVID en 18 hospitales españoles a lo largo de 2020. Y entre los pacientes venía el código postal de residencia, ¿vale? Entonces modelizan la probabilidad de ingreso en UCI de los pacientes hospitalizados y la probabilidad de fallecimiento con datos personales de riesgo basal, tal igual, y de código postal de residencia. Bueno, pues descubren que es escalofriante que los pacientes que viven en las áreas más pobres tienen la misma probabilidad de morir en el hospital de COVID que pacientes 4 años y medio más viejos que viven en áreas ricas, más ricas, en las áreas más ricas. O sea, esto, como sabéis, la COVID tiene obviamente un riesgo asociado a la edad, pues resulta que el vivir en una zona pobre te iguala a una zona rica con 4 años y medio más de edad, que es muchísimo, ¿no? En una editorial que hice para la revista de calidad asistencial y un informe también del GTM, del grupo del Ministerio de Ciencia, presentábamos este esquema sobre desigualdades interpersonales en salud, ¿vale? Asociadas con la COVID. Lo que decíamos es que el problema de las desigualdades empieza con que grupos socialmente o socioeconómicamente desprotegidos tienen mayor exposición y mayor riesgo, porque viven en ambientes más insalubres, porque viven en hogares con hacinamiento, pues porque no pueden dejar de ir a trabajar y su trabajo es presencial, no pueden teletrabajar, etcétera, etcétera. Por tanto, tienen mayor exposición y mayor riesgo. Por tanto, se infectan más. Ahora, se infectan más. Una vez infectados, resulta que tienen peor pronóstico, pueden tenerlo. ¿Por qué? Porque tienen comorbilidades que empeoran el riesgo de la COVID. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad en España, vosotros que estáis con lo de la nutrición y hay grupos que trabajan en obesidad, ¿no? Sabéis que hay un gradiente social importantísimo en obesidad, más en mujeres que en hombres, ¿vale? Ahora, con este año, hicimos un estudio con el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde analizamos los datos de los 5.000 pacientes COVID que habían ingresado en el hospital en todo 2020, ¿vale? Y en los datos del estudio lo que hicimos fue comparar los recursos utilizados, la hospitalización en UCI, la ventilación mecánica, etcétera, entre obesos y no obesos. La verdad es que los resultados fueron contundentes. Cuanto mayor es el grado de obesidad, y comparando simplemente obesos y no obesos, los obesos tienen mucho peor pronóstico, mayor consumo de recursos, hasta un 68% mayor de coste asociado al ingreso que los no obesos. Y en mayores de 70 años todavía más. O sea, digamos, comorbilidades que empeoran el riesgo COVID, una vez que te infectas, resulta que están asociadas a un fuerte gradiente socioeconómico, como la obesidad. Y este sería aquí, ¿no? Infección y gravedad, ¿no? Una vez que te infectas, pues puedes tener más gravedad también por otras cuestiones, por ejemplo, porque tienes la brecha digital, entonces no accedes a la teleconsulta tan fácilmente, ¿vale? O porque eres un inmigrante sin papeles y no te atreves a ir a que te atiendan, por si acaso te pillan, etcétera, ¿no? Y por tanto, al final, resultados que se traducen en resultados en salud. Vale. Fijaros, un país como España, con un protocolo de vacunación como aquel que teníamos, ¿os acordáis? Cuando empezaron las vacunas, las primeras, que aquello era súper estricto. Echaron a algún alcalde porque había colado a un amigo con la lista VIP. O sea, tenemos un país donde hay un protocolo definido por el Ministerio, orden estricto de edad, ahora van los de 80, ahora van los inmunodeprimidos, ¿vale? Bueno, pues así con todo, resulta que el equipo de Carme Borrell del Ayuntamiento de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona
En un momento de la vacunación, cuando llevaba unas cuantas semanas, descubre que entre barrio rico y barrio pobre de la ciudad hay una diferencia en tasas de vacunación del 40% del 64 al 86%, barrio rico, barrio pobre. Entonces, ¿qué pasa? ¿El protocolo, tal? ¿Qué pasa? Hombre, explicaciones las tenemos, ¿no? Brecha digital para pedir cita, el que no puedes dejar de trabajar y por tanto no puedes acudir a la vacunación, etcétera, ¿no? Esto lo reflejaba La Vanguardia. Bueno, como estamos en historia, vamos a relativizar. Antes hablaba con Enrique Llorente de que ellos estaban comparando la mortalidad de la COVID con mortalidades de epidemias anteriores, por ejemplo, de la mal llamada gripe española, ¿no? Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque lo que viene a decir es, a ver, de las epidemias que hemos tenido en la humanidad, desde la peste negra, que es el bolo azul este de aquí atrás, ¿vale? Hasta pasando pues, por la gripe española, por el SIDA, ¿vale? Y aquí está la COVID. A ver, ¿cuál es el tamaño del impacto en mortalidad que han tenido? Hombre, esto está publicado, aquí está la fuente, ¿no? Claro, está publicado cuando todavía la COVID llevaba 1 millón de muertes, ya llevamos 15. Pero es que incluso los 15 que llevamos ahora y que están bajando, pues es mucho menos que los 30 millones del SIDA, del HIV-SIDA, y mucho menos que la gripe española, sobre todo en términos relativos de la población que había en aquel momento. Y no digamos la peste negra, que claro, en millones de personas no fue tanto, pero mató, según dice algún estudio, a 1/3 de la población europea. Y como consecuencia de haber matado a 1/3 de la población europea, ¿qué pasó? Que la mano de obra se redujo muchísimo y una vez superada la peste negra, hubo una reducción de la desigualdad, porque los salarios tuvieron que subir porque había poca mano de obra disponible, con lo cual aquella epidemia, paradójicamente, lo que trajo consigo es una reducción importante de la desigualdad económica. Entonces, esto es para relativizar un poco, ¿vale? ¿En dónde estamos? Y hablando de desigualdades económicas, la COVID ha traído cambios importantísimos en la distribución de la renta. Hay un observatorio que seguramente, este es un artículo que publicaron en enero de 2002 como working paper del NB, que está muy bien, que para distintos países, y fijaros, el primero es España, lo que hace es comparar el riesgo de pérdida de trabajo al principio de la pandemia entre el perfil de más pobres y el perfil de más ricos, ¿vale? del país. España es el peor, es decir, España es tanto en nivel como en gradiente el que está peor situado, es decir, donde hubo más riesgo de perder el puesto de trabajo en la primera oleada de la COVID, y esto en parte es por lo fuerte que nos llegó esta primera oleada, ¿no? Comparada con otros países. Aquí están los demás. El observatorio de la Caixa, que es súper interesante, con datos, yo me imagino que lo conoceréis, pero por si alguien no lo conoce, estaría bien que lo visitaran. Estos lo que tienen es datos de todas las nóminas que se pagan a través de la Caixa en este país. También pensiones no contributivas, o sea, todo las rentas, digamos, que se pagan a través de la Caixa, que son el 27%, por cierto, esa es su cuota de mercado del país. ¿Vale? Entonces, con estos datos, ellos construyen un índice de Gini por meses, un índice de Gini de desigualdad en la distribución de la renta, digamos, salarial y asociada a las prestaciones. Fijaros lo que pasó, esto es marzo de 2020, ¿vale? Y lo que pasó con el índice de Gini en esa primavera de 2020. El índice de Gini en abril, es decir, al mes siguiente de encerrarnos en casa, aumentó todo esto. Fijaros qué barbaridad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que después de las políticas públicas de ERTES, de subvenciones, de ayudas a los autónomos, etcétera, las políticas públicas consiguen que
que el índice de Gini solo hubiera aumentado 2,92 frente al 11,38 del aumento bruto, ¿no? Digamos. Y este aumento de la desigualdad económica no es igual por grupos de población. Vamos a comparar jóvenes con mayores. Fijaros, parece que os parecerá parecido, pero es que la escala no es la misma. Fijaros los jóvenes, la escala es 20 aquí, 20, y en los mayores es 8, ¿vale? Entonces, claro, no es comparable. Es decir, la COVID afectó económicamente mucho más a la desigualdad entre jóvenes que entre personas mayores, que al fin y al cabo tenían la pensión asegurada, ¿no? Bueno, vamos terminando, ya está bien de rollo. Y entonces, pues un poco la conclusión, ¿no? Que es también un poco resumen. Hemos vivido unos años en que la política económica ha sido muy sanitaria y al revés, la sanitaria muy económica. El Sistema Nacional de Salud ha evolucionado y la COVID, digamos, de alguna manera aceleró algunos cambios, pero enquistó otros como el de la atención primaria, que sigue estando pendiente. El gasto sanitario público es muy procíclico y durante el año 2020 tuvo un aumento que duplicó el del año anterior, y con todo, ese aumento de gasto sanitario es apenas una pequeña parte del gasto público total en ERTES, en créditos blandos, etc., ¿no? Las estrategias de prevención son muy coste efectivas, test, rastreo y aislamiento, pero también las vacunas. De esto no se ha hablado, pero hay estudios que demuestran que las vacunas COVID son muy coste efectivas, ahorradoras de costes. Y por último, posiblemente la COVID haga aumentar la desigualdad económica y gracias a las políticas públicas, pues este aumento se queda muy mitigado. Imaginaros qué hubiera pasado si se hubieran aplicado las políticas de 2008 a esta crisis. Hubiera sido tremendo, ¿no? Y nada más, deciros que eso sigue saliendo. Bueno, muchas gracias por tu presentación, súper interesante. Trae 1000 cosas, ya te las preguntaré.